El título del mensaje de hoy es La iglesia que triunfa en el culto. Meditando en la palabra de este mensaje, vamos a ver nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 7. Y nuevamente le damos el pasaje. Pero iniciemos desde el versículo 5. Dice la Biblia así. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Palabra de Dios. En la época de Samuel había una decadencia espiritual, una pérdida del culto. Estaba el sacerdote Elías anteriormente, y Samuel fue llamado desde niño para la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, los filisteos siempre venían a hacer guerra contra Israel, le robaban sus pertenencias, así que el filistea siempre venía a atacar a Israel. Israel siempre vivía en temor ante todas esas cosas. Pero ¿cuál fue la razón de que Israel estaba en esto? Israel se había mezclado con la cultura de los pueblos que estaban alrededor, el pueblo filisteo y toda la cultura. Así que el pueblo de Israel había tomado ídolos de él, se habían acostumbrado a vivir con la cultura que estaba ahí alrededor de ellos. Habían dejado la palabra de Dios, habían dejado el pacto en sí. Así que en este momento Samuel comienza a hacer un llamado a la iglesia. ¿Y qué debemos ver ante esta situación? ¿Cuál es la situación de la iglesia actual? La iglesia actual, muchas, como hemos escuchado anteriormente, se están cerrados en muchos lugares. Más se ve en Estados Unidos y Europa, que se están cerrando las iglesias. Pero ¿cómo se ve en Latinoamérica? Tal vez en Latinoamérica no se ve mucho, en Panamá. Pero sí se ve una cosa: las iglesias llegan a formarse como cooperativas, como clubes privados. ¿Cómo es eso? Las iglesias comienzan a presentarse como lugares que solo es para un grupo. Nada más tiene que estar este grupo en mí. Los que se sienten bien conmigo, ese es mi grupo. Esa es la iglesia. La denominación, la organización, nada más es. No se permite a otras personas. Llega a ser algo privado. No queremos que otras personas lleguen. Nada más queremos celebrar tal vez el culto, celebrar las cosas, estar dentro de la iglesia, solo dentro de un grupo. Se escoge. Y hay división. Entonces hay una división dentro de la iglesia, ante todo. ¿Por qué es esto? Porque la iglesia ha perdido la esencia de lo que es en verdad el evangelio. La esencia del evangelio es importante tenerla. ¿Por qué celebramos el culto? ¿Por qué decimos que la iglesia, está la iglesia que triunfa en el culto? Porque hay iglesias que no triunfan en el culto. Celebran el culto, sí. Cualquiera puede venir a celebrar el culto. Pero puede ser un culto correcto o incorrecto.
Solo veamos Génesis capítulo 4 cuando estaba Caín y Abel. Caín y Abel tenían las mismas intenciones. Llegaron a traer ofrenda a Jehová. No es que a Caín no le trajo una ofrenda a Jehová. No es que Abel no le trajo una ofrenda a Jehová. Ellos recibieron el pacto dado por Adán y Eva. Sí, trajeron una ofrenda a Jehová delante de ellos. Pero Caín, ¿qué trajo? Caín trajo lo que él deseaba. Caín trajo lo que él quería, no lo que estaba dentro del deseo de Dios. Abel, distinto, trajo un carnero, un cordero de sacrificio. Tenía que derramarse sangre. Esa era la obra de Cristo que se tenía que ver, el pacto. Pero Caín trajo del fruto de su tierra, de lo mejor del fruto. No es mal, no pareciera mal. Él hizo algo bueno. Yo cuando leía la Biblia, mucho tiempo atrás, hace poco, yo entendía por qué, cuál es la razón de que Caín fue rechazado. Si Caín trajo ofrenda, y una buena ofrenda, era lo mejor de lo que él había trabajado. Era lo mejor. Pero no era la ofrenda, sino que la forma de dar, lo que él quería dar, no era lo que deseaba Dios. Hay iglesias que no celebran el culto. Hay iglesias que parecen llenos de programas y actividades, en vez de disfrutar el culto. En vez de disfrutar y saber qué es el culto, en verdad, comienzan a tener diferentes expectativas o cosas. Hay muchas organizaciones de iglesias, por eso no triunfan en el culto. Pueden estar acá, pero no triunfan. No ven la obra de Dios en ellos. Entonces, ¿qué ocurrió en Israel? Israel estaba según la Biblia, Israel estaba en Filistea. Samuel reunió a todo el pueblo, les pidió que dejaran todas las cosas, los ídolos, Baales, todas las cosas que estaban ahí. Israel tomó una decisión. En ese momento los filisteos escucharon que Israel se había reunido en Mizpa. Ahora era la oportunidad para atacar a Israel y destruirlo. Entonces llegaron los filisteos a atacar. ¿Qué ocurrió en ellos? Tuvo temor, llegó el miedo delante de Israel. Vienen los filisteos. Y Israel le pide a Samuel que le ayude, que ore a Dios, que clame. Samuel le dice, no, tranquilo, Dios va a obrar. Y Samuel comenzó a celebrar el culto. El culto es la bendición que Dios dio al hombre. Pero esa bendición se perdió en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1 y 2 nos habla de que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Pero para qué? Para que estuvieran juntos. ¿Y qué creó Dios? Dios creó un jardín, un lugar para que ahí estuvieran juntos y disfrutaran ante todo. El culto es estar en armonía con Dios y disfrutar. ¿Para qué venimos al templo? Tengo que entender, ¿para qué vengo al templo? ¿Cuál es la razón de que yo vengo a celebrar el culto? ¿Es por mis actitudes, mi situación? O a veces yo vengo con un pensamiento o con un problema y no entiendo ¿para qué vengo al culto? Si nosotros disfrutamos el culto, podemos ver las verdaderas respuestas. Las personas que triunfan en el culto naturalmente pueden llegar a disfrutar de tres cosas. Tres misterios que debemos disfrutar. Pero necesitamos entender cuál es el verdadero culto correcto. Israel venció sin pelear. El pueblo de Israel no movió ni un dedo. Solo a través, dice el 1 Samuel capítulo 7, solo a través del sacrificio de haber disfrutado el culto con Samuel juntos, Israel, dice que Dios peleó por Israel. Los filisteos huyeron. Y desde ese momento Filistea no atacó a Israel. Desde el momento en que Samuel estuvo ahí. Desde siempre Samuel estuvo vivo. Israel no fue atacado por los filisteos. ¿Por qué venció? Se dice que esta fue la victoria sin pelear. Cuando estamos en el culto triunfamos. Cuando estamos aquí nos concentramos en Dios y celebramos el culto, las tinieblas se quebrantan. Parecieran cosas de película, pero no. Hay momentos en nuestra vida que tal vez venimos con problemas, situaciones. Pero si en verdad nos concentramos en el culto, veremos la verdadera victoria ante todo. Entonces, si las personas que triunfan en el culto, naturalmente puede llegar a ver tres cosas, ¿no? Tres misterios. Pero van a ver esos tres misterios dentro del horario absoluto de Dios. ¿Y qué tres cosas toman lugar en la vida del Hijo de Dios? ¿Qué cosas toman lugar en la vida del discípulo? ¿Qué cosas toman lugar en la vida de la iglesia que disfruta de verdad el culto? Que triunfa de verdad en el culto. Eso lo comencé a entender hace poco, de verdad.
Yo puedo llevar más de 20 años dentro del Evangelio de que acepté a Cristo. Pero en verdad, entender y comprender esto es importante para que nosotros entendamos cuál es el propósito, la razón de que Dios levantó la iglesia a la luz de Cristo y de que Dios nos levantó a cada uno personalmente y nos ha llamado para ser sus hijos. ¿Y qué cosa toma lugar? Número uno, toma lugar el cumplimiento de la palabra. ¿Y en dónde toma lugar el cumplimiento de la palabra? Se toma lugar en mi vida. Mateo capítulo 5, 18 dice que la palabra de Dios, las promesas de Dios siempre se cumplen. Mateo 5, 18. Así dice la palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así dice la palabra, que ni una jota ni una tilde, toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque Isaías 48, ¿qué dice? Isaías 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios, que toda la palabra se tiene que cumplir, porque es la promesa de Dios, porque la palabra de Dios no cambia, sino la palabra de Dios es eterna, como decimos. 4.8 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, es la palabra dada por Dios, es la promesa dada por Dios, ha de cumplirse siempre. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Su palabra no va a cambiar y la Biblia lo dice, porque la Biblia es la palabra absoluta de Dios, no es palabra de un ser humano. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos mentir, y como lo hemos dicho, lo hemos recibido a través del mensaje, cuando recibe el pastor, el que está al lado puede mentirnos, y tal vez no vaya a cumplir sus promesas, pero Dios cumple sus palabras, absolutamente lo tiene que cumplir. Él no es ser humano como nosotros. Y la Biblia lo dice, que ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que se cumpla la palabra de Dios. Así que es obvio ver lo que ocurre en el mundo. Es obvio ver que cuando la iglesia se va de la corriente del pacto de la palabra, comienza los desastres y no entiende. Entonces, si la palabra se cumple, ¿dónde se cumple la palabra primeramente? En mi vida. Inicia, ¿dónde? En el mensaje del púlpito. En el culto venimos a recibir la palabra. El evento más protagonista del culto es Cristo. Pero el mensaje principal es el mensaje que nosotros recibimos a través del mensaje del púlpito. Cuando yo me concentro y medito dentro de ese mensaje, puedo ver esto. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47 nos habla que estaban juntos unánime la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, junto y unánime, recibieron. Pedro se levantó y comenzó a dar una predicación sin igual. Aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces, aquel Pedro que no tenía ningún estudio fabuloso, apenas sabía contar sus peces porque era un pescador, un simple pescador, comenzó a traer una teología, una forma, a armar un mensaje de púlpito único a través de la Biblia. Y en Hechos capítulo 1 vemos todo esto. ¿Y qué pasó después del mensaje? Dios comenzó a obrar. A través de la palabra de Dios, Dios comienza a obrar. Primero yo debo recibir la palabra. La palabra siempre ha de cumplirse ante todo. Nehemías capítulo 8, versículo 9 al capítulo 8 y 9 nos habla algo el libro de Nehemías. El pueblo de Israel vuelve después de la destrucción. Estaba en ruinas Jerusalén. Y Nehemías, estando ahí, se encuentra con el libro de la ley. Dice que el sacerdote Esdras comienza a buscar aquel libro. Vamos a buscar Nehemías capítulo 8, versículo 2. Dice así iniciando. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes. Versículo 8. Y leía el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estaba leyendo la palabra de Dios. Había un mensaje, dice la Biblia en parte que Nehemías
puso púlpito y comenzó a dar el mensaje de la ley, que ya no se había escuchado porque ellos venían de cautiverio. Y al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del púlpito que estaba ahí, versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué ocurría en ese momento? El pueblo estaba llorando. ¿Por qué? Porque comenzaron a entender que se habían apartado del pacto de la palabra de Dios. Es a través del mensaje del púlpito, el mensaje que nosotros recibimos en el culto, que necesitamos recibir la fuerza y entender, recibir la respuesta en nuestras vidas. Si no le damos importancia al mensaje, no lo vemos. Como yo decía antes, de vez en cuando decía, a veces lo comparto, es más fácil para mí poder faltar al culto anteriormente. O puede decir, yo lo puedo ver en Facebook, ¿sí? Como le decía antes del culto a los obreros. Lo podía ver, sí, tranquilamente. Y estando acá en mi casa y vivo cerca del templo. Pero si tengo la oportunidad de recibir, mejor vengo acá a recibir el templo. Dios estableció el templo. Otra cosa es como si yo estuviera fuera lejos de un país, lejos de un lugar y no tuviera la oportunidad de estar en el templo. Vengo acá a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra que me da fuerza y energía, es la que necesito recibir ante todas las cosas. Nehemías capítulo 9 nos dice también, 3, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. ¿Qué hizo el mensaje de púlpito? El mensaje de la palabra que recibimos, el mensaje de púlpito que tenemos que dar valor, nos confronta, nos obra en nosotros. La palabra de Dios se debe cumplir en nuestra vida ante todo. En Segunda de Reyes capítulo 22, 8 al 3 habla de Josías. Cuando el rey Josías recibió y halló el libro de la ley de Moisés, halló nuevamente porque se había perdido y escuchó lo que los sacerdotes habían escuchado. En Segunda de Reyes 22, 8 al 13, escuchó esto, él rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque había entendido, él reconoció que el pueblo de Israel se había apartado del evangelio. Tal vez él no, él seguía siendo fiel, él buscaba, él quería restaurar Israel. Pero él oró delante de Dios, ante todas las cosas. Entonces la palabra de Dios se cumple en mi vida, personalmente también. Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 47. Salmo 119. Debe cumplirse en mi vida. Se da a la iglesia, correcto. El mensaje de púlpito se da a la iglesia, todo. Pero tiene que empezar primero en mí. Salmo 119, 47. Dice la Biblia así. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Eso dice la Biblia, personalmente. Dios tiene que obrar en nosotros. El Salmo 19, 7 también dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene que trabajar dentro de mi vida, ante todo. ¿Y qué más? Veamos la vida del remanente José. Génesis capítulo 37 nos dice que José soñó. Tuvo un sueño de las estrellas. Tuvo el sueño de la evangelización del mundo. Tuvo el sueño en que todos se inclinaban, pero sus hermanos no lo entendían. Hasta lo reprendieron. Pero José vio la palabra que Dios le dio. Pero ¿cuándo se cumplió la palabra? Génesis capítulo 45, versículo 5. Leamos Génesis 45, 5. Ya José, siendo gobernador de Egipto, declara algo a sus hermanos en ese encuentro. Génesis 45, 5.
Y ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El cumplimiento de la palabra que Dios le dio a José siendo adolescente, estando con sus padres, se cumplió luego, 13 años después, siendo gobernador. Dios lo levantó como gobernador para salvar y hacer la evangelización del mundo en Egipto. La palabra de Dios se cumple dentro del culto. Esas tres cosas tienen que ocurrir. La palabra de Dios se cumple. Y si la palabra de Dios se cumple dentro del culto, dentro de mi vida también, debe de cumplirse en el campo. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 23. Daniel oraba, dice la Biblia, normalmente, como dice versículo 10. Y Daniel, que se aferró al pacto, a la palabra siempre, a pesar de que estaba en cautiverio, a pesar de que estaba en un pueblo extranjero, se aferró al pacto porque fue firme. Dios cumplió su palabra ante todo. Dios cumplió que estando Daniel en medio de esta situación, él oraba y había un decreto. Nadie podía orar a ningún Dios, sino solo al rey. Pero Daniel, que era fiel a Dios, cumplió esto y oraba 3 veces al día. Volvió. Y comenzaron los enemigos a decir y a comentar eso al rey. Y el rey, que había decretado un decreto, una ley. ¿Qué dijo? Tenía que cumplirse. Él no podía hacer nada. Era una ley que tenía que cumplirse. Él creía personas que no obedecía esa ley, tenía que mandarse al foso de los leones. Enviarlo al foso de los leones y que los leones lo comieran. Daniel fue enviado allá. El rey estaba triste porque sabía quién era Daniel. Era su asesor. Era una persona importante para él. Pero era fiel a Dios sobre todas las cosas. Amaba, se aferraba al pacto. La palabra se cumplió en Daniel. Dios nunca abandonó a Daniel. Dice que Daniel estuvo y amaneció y no le pasó nada. El rey fue a verlo al amanecer para ver si Daniel estaba. Y Daniel contestó. Dios había enviado a sus ángeles. En el cumplimiento de la palabra, Dios obra ante todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 12, cuando se cumple el mensaje. En Hechos capítulo 2 se recibió el mensaje en el púlpito a través de Pedro. Pero las obras comenzaron a levantarse ante todo. La evangelización se comenzó a hacer ¿cuándo? A través de Hechos capítulo 3, del 1 al 12, vemos el milagro del cojo que fue sanado en la entrada del templo. ¿Por qué? Porque fue predicado el evangelio. Recibió el mensaje. El mensaje del púlpito, el mensaje de la palabra siempre debe cumplirse. Inicia en mi vida. Primero tiene que iniciar en mí. Y también iniciará. Se cumplirá en la iglesia. Por eso tengo que darle valor a la palabra. Porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. No podemos confiarnos en la palabra de las personas, ni la persona que esté a nuestro lado. Nuestra confianza tiene que estar plenamente, solo, absolutamente dentro de la palabra de Dios. Dentro de eso. Si confiamos en presidentes, personas que pueden decir muchas cosas, sí, pueden llegar a cumplir parte, pero no completamente. Absolutamente solo Dios cumple la palabra y cumple su deseo. Dentro del culto vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Si se cumple la palabra de Dios continuamente, entonces disfrutaremos de algo, del misterio de la oración. La oración toma lugar en mi vida. Pero ¿cuándo puede tomar lugar en la oración en mi vida? Cuando entiendo correctamente el Evangelio. Una cosa es saber del Evangelio. Otra cosa es entender y experimentar correctamente el Evangelio. Eso también comencé a entender. Tener el conocimiento lo podemos tener. Yo he leído la Biblia, toda la Biblia, de tapa a tapa, porque quería ser como mi pastor. Y hice mi meta de leer la Biblia, memorizarme versículos, saber cosas. Pero entendí una cosa en el tiempo, que no es tener el conocimiento, es entender correctamente el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio tiene que estar correctamente en nuestra vida ante todas las cosas. Yo entiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es el Cristo, Mateo capítulo 16, versículo 16. Es entender que yo fui liberado de Génesis 3, 6 y 11. Este es el Evangelio. Y que solo Jesucristo ha consumado todo, que es de Juan 19:30.
Él es la única respuesta. Él es el pacto eterno. Él es el pacto absoluto. Él es la verdadera esencia del Evangelio. Esa es la esencia completa que no podemos echar de un lado. No podemos sacar al protagonista verdadero y genuino del culto. No soy yo, no es el pastor, no es la alabanza, no es los coros que podemos cantar. No. Es Cristo ante todo el Evangelio. Yo debo entender plenamente el Evangelio ante todas las cosas. Ahí inicia el entender que la oración tome lugar en mi vida. Porque si yo sé quién es Cristo, quién soy yo como hijo de Dios, tendré esa seguridad de mi identidad. Juan 1:6 que dice que somos hijos de Dios. Todos los que han creído y han aceptado son hijos de Dios. No todos los que han sido creados, no todos los que nacen son hijos de Dios. Son los que han aceptado y creído que Jesús es el Cristo, son llegados a ser hijos de Dios. Han salido de la condenación, dice la Biblia. Entonces tendremos esa seguridad ante todo. Y mi estado espiritual que llega a cambiar. Porque entiendo el Evangelio. Cuando yo entiendo correctamente el Evangelio, mi estado espiritual cambia. Y ahí inicia que la oración tome lugar. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo. Nuevamente veamos el libro de Daniel. Daniel 6, 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando recibe la palabra y tienes el pacto, el cumplimiento de la palabra, ¿qué ocurre? Se levanta el título de oración. Puedo orar, puedo disfrutar de esa oración, porque mi estado espiritual cambia. Comienzo a entender quién es Emmanuel. Comienzo a disfrutar de Emmanuel de verdad. O le digo a un remanente, ¿qué es la oración? Es saber que Dios está junto contigo. Si tú sabes que Emmanuel está contigo, esa es la oración. Tú no oras porque no entendemos el Evangelio. Nos cuesta orar, la iglesia no ora cuando no entiende de verdad el Evangelio. Y damos valor a la oración cuando entendemos la obra de Cristo que ha hecho a través de nosotros. Y el Evangelio comienza a obrar en nuestra vida. Y se aplica en nuestra vida cada día. Cuando aplicamos el Evangelio correctamente, la oración llega a conectarse con nuestra vida. Llega a ser esencia. Es oxígeno, decía un mensaje. El Evangelio es como el oxígeno de nuestra vida. El ser humano no puede vivir sin el oxígeno. Entonces el ser humano, el Hijo de Dios no puede vivir, la iglesia no puede vivir sin la oración. Porque si no oramos, nos morimos. Cuando el cerebro pierde oxígeno, comienza a enfermar, comienza a morir. Cuando el ser humano comienza a perder oxígeno, nos ahogamos, ¿no? Una vez me tiraron de un muelle en la comarca de Cunayala. Yo no sé nadar, no, yo no soy pescado. Yo simplemente me crié aquí en la ciudad. Bueno, yo así lo planeo, en su gracia. Pero no tuve el disfrute de aprender a nadar. Así que cuando iba a las piscinas, yo me quedaba con mis hijas. Y la gente creo que pensaba, mira qué esposo tan bueno, ¿no? Que cuida. El asunto es que yo no sabía nadar. Así que, bueno, mi esposa pues sí sabe nadar, así que disfrutaba de esto. Qué esposo tan bueno que cuidaba a las niñas para poder. Es que yo no sabía nadar. Y cuando me tiraron así en el mar, yo desesperadamente sentía esa desesperación, cuando tú estás ahogándote. Pero por inercia, por impulso, llegué hasta, siempre hay una llanta en los muelles, y agarré y me salvé, ¿no? Se perdió el oxígeno, ¿no? Y había una ansiedad, una desesperación. El Hijo de Dios que no ora, tiene ese sentimiento. Vive de ansiedad, de frustración, porque no ora. Porque no ha entendido correctamente el Evangelio. Y no disfruta del misterio de la oración. Los problemas llegan a ser problemas. Ya no lo vemos como plan de Dios. No vemos el problema
y no vemos que Dios tiene un plan dentro del problema y por una razón se ocurre. Pues necesitamos entender ese misterio de que Emmanuel está siempre con nosotros. Génesis capítulo 39, versículo 2. Dice que José y Jehová estaba con José. Cuando entendemos el misterio de la oración, entendemos y disfrutamos de Emmanuel. Jehová estaba con José. Siempre, ante todo. Pablo en medio de la persecución, Pablo en medio de toda esa persecución entendió una cosa. Decía en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones, en oración y en ruego y en acción de gracia. Pablo habla de Filipenses en medio de ¿qué? En medio de persecuciones, problemas y toda situación, Pablo daba la oración. Que la oración nos entregaron, toda nuestra vida, nuestras situaciones, nuestro conflicto, lo que tenemos, entreguémoslo a Dios dentro de la oración. Pablo sabía que Dios estaba con él junto. En Hechos capítulo 27, 22, Pablo también sufrió un naufragio. Estaba en un barco y en un naufragio, mientras la gente estaba asustada. Vamos a buscar Hechos capítulo 22, versículo 27 al 25. Leamos un poco este pasaje. Hechos 27. Hechos 27, versículo 22. Dice la Biblia así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegaron contigo. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo experimentó algo en medio de la persecución, en medio de situaciones. Él iba para la cárcel. Él estaba siendo llevado para acá prisionero. Pero él disfrutaba de la oración ante todo. Y el cumplimiento de la palabra tenía que cumplirse dentro de él porque él disfrutaba de la oración. Dios siempre estaba con Pablo, con el remanente Pablo. Dios siempre está con la iglesia, ante todo. Y necesitamos entender esto. Dios prometió esto y nos ha dado esto a través de su promesa. Disfrutemos de Emmanuel, que está siempre con nosotros. Dios Padre nos dio ¿qué? La palabra. Y a través de la palabra vemos el misterio que es a través del Hijo. Y le vemos la obra del Espíritu Santo que está respaldándonos siempre, todos los días. El Dios Trino está con nosotros todos los días a través de la oración. Eso es lo que se experimenta cuando disfrutamos del culto. Vemos el cumplimiento de la palabra y la oración se tiene que establecer en nosotros. El reino de Dios se tiene que establecer. Y mientras estamos orando por el campo, disfrutamos de la bendición. ¿Qué otra cosa debe tomar lugar? Número 3. El evangelismo toma lugar en nuestras vidas. Pero ¿dónde inicia el evangelismo? El evangelismo lo hace Dios. El evangelismo comienza con Dios y termina con Dios, pero inicia en mí. Entonces hay 3 cosas que vamos a ver dentro del evangelismo. Necesitamos conocer lo obvio que ha de suceder dentro del evangelismo. ¿Y cuál es lo obvio que ha de suceder dentro del evangelismo? En nuestra vida, personalmente, recibimos la sanidad. La iglesia recibe la sanidad también. Primero yo debo recibir la sanidad a través del culto, porque recibo el mensaje, pero también la iglesia recibe la sanidad a través del culto. Jeremías 33, versículo 6. Vamos a leer lo que dice Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
Jeremías recibió la palabra de Dios y Dios dio la promesa. ¿A quién ha de revelarle? Aquellos que han recibido y entienden correctamente el Evangelio y disfrutan de la oración. Dios ha de revelarles que la verdadera abundancia de paz, el cumplimiento de su palabra. El evangelismo inicia en mi vida primero porque tiene que traer sanidad a mi vida primero. Las heridas que yo tengo, las heridas del pasado, del presente, y que yo pueda tener, Dios lo tiene que sanar. Dios conoce nuestras heridas. Dios quiere sanar estas heridas ante todo. Ezequiel 37, 1 a 6 habla de que había unos huesos que estaban regados. Ezequiel ve la visión, una profecía ve el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 37. Y dice la palabra así, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos porque todo en derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Dios tiene que traer la sanidad a mi vida. En medio de cualquier desastre en cómo me sienta, Dios obra a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que disfrutemos del culto. El triunfo inicia cuando recibimos el mensaje del púlpito. Y cuando disfrutamos el culto, triunfamos. Ahí podré disfrutar en la semana. Pero si yo me concentro y tomo la palabra de Dios, y no disfruto y me concentro en el culto, es obvio que vamos a tener desastre. No estoy diciendo que al recibir el culto y concentrarse no va a tener problemas. Sí vamos a tener problemas en el campo. El mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Y hay problemas, hay situaciones. Pero podemos ver la situación, nuestra situación de diferentes maneras. Y podemos ver las cosas dentro de la iglesia de diferentes maneras. Necesitamos ser la iglesia que vea el plan de Dios en medio del problema y reciba esa sanidad necesaria. Esa sanidad que restaura, y como dice Jeremías, cuando recibimos la sanidad, Dios nos revelará la verdadera abundancia, el verdadero cumplimiento de su palabra en nuestra vida. ¿Qué más nos da Dios ante todo? Y obra en mi vida, como dice el Salmo 107, versículo 20. El Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El pueblo que estaba en ruina recibe la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Se restaura ante todo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Cuando estaba leyendo ese pasaje, comencé a leer. Dios restaura la vida de la iglesia que toma el pacto, que disfruta de la oración. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia de esta manera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es Dios que nos promete que Él va a perfeccionar en medio de toda circunstancia. Dios va a traer la sanidad a nuestra vida y va a perfeccionar nuestras vidas. Él es el que va a afirmarnos, será de sostén. Él nos sostendrá, nos fortalecerá y va a establecernos ante todo. Esa es la promesa que Dios da a su iglesia y a sus hijos. Y es lo que yo tengo que tomar, lo que nosotros tenemos que tomar cada día. No es que no haya problemas, no es que haya situaciones, no es que a veces no sintamos que la ansiedad, sino que tomemos la palabra del mensaje, disfrutemos del culto, experimentemos el verdadero triunfo en el campo.
Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Pero la obra de Dios, lo obvio no ocurre no tan solo en mi vida, sino también ocurre en el campo. Hechos 8, 4 al 8. Primero inicia en mí, pero también tiene que obrar en el campo. Dice la Biblia. Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La obra de Dios no solo inicia en mí, sí, no solo va a quedar en mí, sino dentro de la iglesia, sino en el campo. Veremos el cumplimiento de la palabra en el campo. El evangelismo lo veremos en el campo, pero tiene que iniciar dentro de mí para recibir esa respuesta. Entonces, eso es lo obvio que ocurre dentro de la iglesia. Hay algo necesario que necesitamos ver. Necesitamos tener un corazón por el evangelismo. Es lo necesario. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es urgente, decía Pablo. Es algo urgente que tiene que estar en mi vida. Yo tengo que ver lo necesario que es compartir el evangelio al campo. Y Pablo lo entendió. La vida de Pablo solo era el evangelismo. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Pablo compartió el evangelio, no importaba si era perseguido, encarcelado, apedreado, latigado, hacía lo que sea, porque era su vida. Él entendió cuál era el plan de Dios para su vida. Eso es lo que entendió Pablo. Y entendió estas cosas. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías fue el profeta que vio el desastre de Israel, de Jerusalén. Pero este profeta no dijo nada bueno. La profecía era los desastres que iba a ocurrir. Pero él tenía que dar la palabra de Dios. Y Jeremías dice, porque ya no quería, hubo un tiempo que él no quería ya pronunciar profecía. Y en el versículo 9 del capítulo 20 dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Qué dice Jeremías? No quería predicar el evangelio. No quería predicar la profecía al pueblo de Israel. Traté, pero no pude porque algo ardía que me hacía que yo tenía que proclamar el evangelio. La iglesia tiene que proclamar el evangelio ante todo. Para que Dios levantó a la iglesia de los Cristo, para que Dios ha levantado a los discípulos, para que Dios nos ha llamado a proclamar el evangelio a todos los campos. Pablo, como el apóstol Pablo, como Jeremías decía, tiene que haber un fuego que arde en mi corazón ante todo, porque tengo que ver la realidad espiritual del campo que muere. Padres, hermanos, familia que muere, porque si muere hoy, si no conoce a Cristo, va al infierno. Esa es la realidad espiritual. Si yo recibo el evangelio por la gracia, yo voy al cielo. Si me muero hoy, voy al cielo. Esa es seguridad. Y a pesar de que no te sientas totalmente firme, pero si acercas a Cristo, va al cielo, porque es hijo de Dios, Dios te tiene que cumplir. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no conocen el evangelio? ¿Qué hay de aquellos hermanos de familia que no conocen el evangelio? Porque ya después de la muerte ya no hay vuelta atrás. Dios levantó a la iglesia, nos llamó por la gracia, por eso. Debe haber un fuego interno. No podemos poner otras cosas más importantes que la proclamación del evangelio. Por eso Dios levantó la iglesia. Dentro del culto entendemos esto. Entendemos el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Entendemos el cumplimiento de la oración, del disfrutar del misterio de la oración.
y ver esto. Naturalmente tiene que ocurrir algo. ¿Nacerá ese fuego en nosotros? Sí, ha de nacer. Tal vez no tenga ese fuego, pero si yo entiendo correctamente el Evangelio y disfruto de Manuel en mi vida todos los días, ese fuego ha de nacer. Porque Dios nos llamó para proclamar el Evangelio. Entonces, si es obvio que Dios tiene que sanar nuestra vida, y si es necesario proclamar el Evangelio a todas las naciones, porque como dice Marcos 16, quise toda criatura de recibir el Evangelio. Que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Porque es la promesa que Dios ha dado, no tan solo a sus hijos, sino a la iglesia. Porque es el plan de Dios esto. Y les dijo, y Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el deseo de Dios. Y ese deseo tiene que estar en mi vida, en mi corazón. Debe arder, así como dice Jeremías, debe arder hasta dentro de mis huesos. Debe dolerme si no se proclama el Evangelio en mí. Ante todo. Y si ocurre eso necesario, ocurrirá lo absoluto dentro de la iglesia. Ocurrirá lo absoluto dentro de mi vida. Dios nos da sus bendiciones y nadie puede detener estas bendiciones, naturalmente. Hay 5 respuestas que hemos de recibir. En Hechos capítulo 2 vemos 5 respuestas que hemos de recibir. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, se establece el reino de Dios en mi vida. Y se establece el reino de Dios en la iglesia. Cuando el reino de Dios se establece, ¿qué reino se quebranta? El reino de Satanás. El reino de Dios se establece y podemos disfrutar de esto. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13, se abren las puertas del evangelismo, dice la Biblia. Estas puertas del evangelismo comienzan a abrirse. Estaban reunidos los discípulos y los apóstoles y estaban en el día de Pentecostés y había mucha gente de diferentes partes de la región reunidos. Y Dios levanta a Pedro para proclamar el evangelio. Y las puertas del evangelismo se abren a todo el mundo. La iglesia comienza a recibir esta puerta del evangelismo. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Se cumple la palabra dentro de la iglesia. Se cumple la palabra dentro de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros veremos, el cumplimiento de la palabra. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Se levantan los discípulos. Veamos esta parte. Hechos 2. 37 al 42. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios tuvo que añadir los obreros, Dios tuvo que añadir a los discípulos. Dios ha de levantar los discípulos cuando nosotros disfrutamos del cumplimiento de la palabra en el culto y entendemos el misterio de la oración de nuestras vidas. Dios tiene que hacer el evangelismo, porque el evangelismo lo hace Dios. Comencé a entender que el evangelismo no lo hacemos nosotros. No es porque yo tenga un conocimiento que haya ido a un seminario, porque conozca bien la Biblia. No, yo puedo predicar el evangelio conociendo la Biblia. Yo puedo haber ido a un seminario y todo. Yo puedo haberme graduado y todas las cosas. Y poder conocer bien el camino de salvación o diferentes formas de evangelizar. Pero el evangelismo no lo hago yo, es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos entender. Es la obra del Espíritu Santo. El evangelismo lo hace Dios. Pero Dios en su gracia no se escogió, me escogió, no se escogió. Escogió a la iglesia y estableció la iglesia a la luz de Cristo en esta región para cumplir eso. Pero Dios quiere, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros disfrutemos del cumplimiento de la palabra en nuestra vida primero. Y experimentemos esto. La iglesia primitiva lo experimentó y disfrutó de esta respuesta. Todo comenzó dentro de la palabra y la oración. Todo comenzó en el aposento alto cuando se reunieron, Hechos capítulo 1, 14. Y cuando estaban unánimes en Hechos 2, 1, juntos, orando y disfrutando del culto.
Dios comenzó a obrar. Y la quinta cosa, Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, el campo cambia. No tan solo levanta a los discípulos, sino el campo cambia. Versículo 47. Dice la Biblia en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la respuesta que absolutamente tenemos de recibir. Dios va a levantar a los discípulos, los remanentes, los obreros dentro del campo. Pero todo comienza entendiendo correctamente el Evangelio a través del mensaje del púlpito, a través de la palabra. Y ahí entendemos y disfrutaremos la oración. Comienza en mi vida para que se transmita a la iglesia. Y si juntos entendemos todo el Evangelio, podemos disfrutar. Para terminar, en conclusión, leamos el Salmo 133, versículo 1 al 3. Leamos 3 pasajes, vamos a leer. Salmos 33, versículo 1 al 3 primero. Dice el salmista de esta manera. El remanente David escribe que David que recibió la respuesta de Dios en el pacto. David que recibió la gracia de Dios y se aferró al pacto. Escribe esto. Es un cántico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde habitamos juntos? ¿Dónde nos reunimos nosotros? Cuando salimos del culto vamos a nuestros hogares. Ahí estamos, tenemos nuestro tiempo con Dios, oramos. Pero ¿cuál es el momento en que estamos en el culto? Es cuando venimos a este día, en este tiempo. Es el momento en que podemos unirnos juntos a celebrar el culto. Es en el templo. Qué raro, personas de diferentes pensamientos se reúnen. Eso solo es la obra de Dios. El escritor dice, mirad. ¿Por qué? Es como algo maravilloso. Cuando alguien dice, mira esto, mira lo que está ocurriendo. El escritor dice, mirad. El salmista dice, David dice, miren, cuán hermoso se ve cuando están juntos y disfrutan el culto. Eso solo lo hace la obra de Dios. La obra de Dios hace que la iglesia comience a entender. A pesar de que a veces tenemos diferentes pensamientos, llegamos a hacer ¿qué? Tener un solo corazón. Y tengamos todo el corazón con el mismo deseo. Eso solo lo hace la obra de Dios. La obra del Espíritu Santo hace esto. Cuando la iglesia comienza a entender y ve esto y disfruta de Manuel ante todo. Por eso el culto es tan importante. Entendiendo que el culto es hay que valorar el culto del momento en que puedo disfrutar y concentrar juntos con mis hermanos alabando a Dios, glorificando a Dios. Porque llego al templo y celebro el culto para glorificar a Dios. No soy yo, no es aquel que se pone a cantar y tenga la mejor voz o tenga la mejor oración. No. Es el protagonista para darle la honra solo para Dios. Y al darle la honra a Dios, Dios nos da respuestas a nuestra vida también. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y entendemos el plan de Dios que Dios tiene para la iglesia. El plan absoluto de Dios que Dios puso para la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere para la iglesia? Es que Dios nos escogió, nos hizo especiales, nos hizo un linaje especial, un pueblo escogido. No somos cualquiera, pero somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Escogido para qué? Por Dios. No fuimos escogidos por gente humana, ni por un presidente, ni por un grupo, ni por una élite, no. Fuimos escogidos por el Creador, por Dios mismo. Cada uno fue escogido por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos la obra de Cristo, que solo Cristo puede resolver todos los problemas, que solo Cristo tiene que ser proclamado. No podemos mezclar otra cosa.
No podemos entretener, no venimos a entretener, venimos a proclamar, porque es la respuesta única que el ser humano tiene, y que consta que Jesús es el Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz. Antes yo estaba en tinieblas, ahora estoy en la luz. Antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Antes estaba en la corriente del mundo, ahora soy pueblo de Dios. Soy santo por la gracia de Dios. Por eso llegamos a triunfar. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Efesios 6, versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Solo a través del Evangelio triunfaremos. La iglesia que triunfa en el culto disfruta de esta bendición. Seamos la iglesia de Jesucristo que triunfa en el culto. El culto es lo importante. Démosle valor al culto. En el culto recibimos la fuerza, la guía, la dirección, para que en esta semana podamos ver las respuestas en nuestra familia, en nuestra vida, en el campo. Para que la región donde nosotros vayamos el día de mañana, el día de hoy a nuestro hogar, el día de mañana tal vez a mi trabajo, tal vez a visitar a alguien, tal vez a lavar la ropa, tal vez a llevar a mi hijo a un evento deportivo, tal vez yendo a la escuela, y ahí, tal vez me vaya a la escuela para parar esta semana o la otra semana, pero tenga ese campo, esa respuesta en el lugar donde yo voy. Dios quiere que la iglesia tenga esa respuesta. Dios quiere que se levanten los discípulos remanentes, que veamos ese futuro. Ese es el deseo de Dios. Si no está ocurriendo, es que necesitamos concentrarnos correctamente para recibir y entender correctamente el Evangelio en nuestra vida. Que Dios sobre dentro de la iglesia, que Dios sobre en mi vida, que Dios sobre en la iglesia, y que Dios cumpla su palabra en el campo también. Vamos a orar. Dios Padre, te doy las gracias en esta noche, Padre. Tú eres soberano, Dios. Tú que estás sentado en tu trono, Señor. Los querubines, los ángeles, Señor, están alrededor dándote gloria a ti, Padre. Tú eres el Dios omnipotente, Señor. Tú enviaste, Señor, a Cristo. Tú enviaste a Jesús para hacer la obra de Cristo, Señor, y abrirnos el camino para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque has establecido a la iglesia, a la luz de Cristo en esta región, por la gracia tuya, Señor. Dios, haznos disfrutar del verdadero culto, Padre Santo. Haznos, Señor mi Dios, recibir la respuesta del cumplimiento de tu palabra, del misterio de la oración y el evangelismo en nuestras vidas, en la iglesia y en el campo, Padre. Oramos, Señor, por esto, Señor. Sigue obrando, Señor. Que tu poder, Señor, tu respaldo y tus obras, que son eternas, que vienen del Dios Trino, Señor mi Dios, se cumplan, Señor. Y sean, Señor mi Dios, vivos, Señor, y evidentes en nuestra vida y en la iglesia, Padre. Para que podamos salvar nuestros campos, regiones, familias, Latinoamérica, las 237 naciones, el futuro, Señor, y todas las 5,000 tribus, Padre. Oramos, Señor mi Dios, en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor. Amén.